Muy buenas tardes muchachos, pues el día de hoy vamos a hacer un repaso de equilibrio físico, como ya les había dicho, y vamos a ver algunos de los problemas que pues vamos a estar tratando en el examen. Son variados, pero recuerden que pues son los principios. Entonces pues vamos comenzando. Permítanme solamente. Y pues aquí tenemos un problema que nos habla sobre la destilación tipo flash, como aquí nos menciona. Y pues nos dice una mezcla que contiene hexano-octano. Ya desde aquí tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a tratar. Equimolar, aquí cuando oímos esta palabra equimolar, pues quiere decir que tenemos los mismos moles de una que de otra. Por lo tanto, aquí está mal, esto lo anoté mal. Este es .50 y en él vamos a estar checando lo que tendríamos como respuesta. Nada más déjenme modificarle ahí. Se me pasó, no sé por qué se me fue, pero ahí estaría. Equimolar de lo que es este hexano. Y después tenemos que esto entra a razón de 150 kilogramos mol por hora en un destilador tipo flash. Entonces ya aquí nos está diciendo que pues es una destilación tipo flash, vaporizándose el 55% de alimentación. Entonces esto quiere decir que vamos a tener 0.55 por F, que es la alimentación, y nos pide que terminemos la composición del vapor y del líquido para el hexano. Entonces esto nos quiere decir que pues el hexano es el más volátil. Pues sí nos lo puede decir, pero también cabe la posibilidad de que no. Entonces aquí, como dicen, pues no hay que jugarle al vivo. Nosotros sabemos cómo podemos comprobar cuál es el más volátil. Y esto pues lo podemos ver en nuestra hoja de composición, de diagrama de equilibrio que tenemos en Excel. Aquí la vamos a checar una vez. Tenemos hexano-octano. Y aquí nos calcula las temperaturas de ebullición. Pero aquí algo muy importante. Si tenemos el hexano y tenemos octano, tenemos que ver también a qué presión nos la refiere. Aquí se fijan, pues eso es lo que hay de problema. No nos dice alguna presión, que en este caso pues estaría aquí mal nuestro problema por no determinarlos, pero diríamos que estaríamos a una atmósfera de presión. Entonces aquí pues como les digo, falta esa expresión que nos diga a qué presión estamos manejando todo. Entonces vamos a checar en nuestro diagrama. Vamos a poner aquí una presión de una atmósfera, la colocamos, hexano-octano. Tenemos nuestros diagramas, aquí no les hagan caso a estas flechitas, vamos borrándolas, vamos borrando todo lo de las flechas para no equivocarnos. Y como les digo, aquí ya tendríamos nuestros diagramas tanto de equilibrio como lo que es nuestro TXY. Entonces estos dos diagramas son los que vamos a utilizar. Recuerden, si ustedes no tienen dados de alta estos componentes que es hexano-octano, pues vamos a darlos de alta mediante pues la hoja que ya tenemos nosotros muy usada. Déjenme ver aquí nada más que no la tengo yo ahorita activa, pero es esta que vemos de B-Documents, que pues tenemos de uso ya cotidiano con los componentes. Entonces aquí me voy a ir a buscar, que pues como les digo, sí tiene que estar, aquí está. Y en esta pues yo lo que voy a encontrar son las constantes de Antoine para muchos componentes. Entonces pues aquí solamente voy a buscar, puedo presionar control B y B de bueno, y aquí pues escribir tolueno y recuerden que pues aquí viene en inglés, aquí está tolueno. Vamos a copiar estas celdas que es nombre, fórmula y constante A, B y C para nuestros componentes, y nos vamos a regresar a lo que sería nuestra hoja, pero en este caso pues no ocupamos el tolueno. Sería hacer lo mismo con el hexano y el octano. ¿Por qué? Porque son los que nos piden nuestro problema. Entonces ya dijimos, equimolar pues se refiere a que vamos a tener la misma cantidad en moles de
este hexano como octano. Si tenemos la misma cantidad de moles, pues quiere decir que tenemos 50-50 porque es fracción molar. De aquí todo lo demás estaba bien, solamente había una equivocación y se me había ido un 5 de más al escribir, pero ahí está ya todo bien. Entonces el diagrama que se genera es este que tenemos por aquí, que es para nuestro hexano octano. Vamos comprobando de todas formas, a ver si no hubo alguna equivocación con esto. Tenemos aquí, nos llega a 1, vamos comprobando cualquier punto. Tenemos este que está en .05.189. .05.189, ahí vemos que no hay ninguna diferencia con un diagrama y otro, los tenemos en el mismo lugar. Esto no sería ningún impedimento para lo que sería nuestro problema. Aquí si vemos los puntos de equilibrio, los comparamos solamente, estarían pues en coincidencia y más o menos los vemos. Entonces pues ya podemos checar esta información. Entonces lo importante de aquí es saber cómo vamos a contestarlo. El diagrama sí puede cambiar, ustedes ya van a ver dependiendo del problema qué tipo de diagrama les pida, pero la forma va a ser la misma. Primero vamos a llegar con lo que sería nuestra ecuación, que pues relaciona sería la ecuación para la fracción vapor, que lo relaciona con la fracción líquida y con la fracción de alimentación. Esto también toma en cuenta los flujos, el flujo de alimentación, aquí como vemos, F, el flujo de vapor, V, y el flujo de líquido como L. Entonces hay que checar muy bien esta información porque es lo que vamos a sustituir. Y tenemos Y es igual a F, donde F pues sabemos que es 150 kilogramos mol por hora, pero nosotros lo vamos a dejar simplemente señalado como F para facilitar el cálculo. Entre V, pero V sí tenemos nosotros un dato y decimos que se vaporiza el 55%, por lo tanto tendremos punto 55, déjenme escribirlo mejor, que quedó muy feo. Sería 0.55 de F también por ZA. ZA, ¿cuánto es? Pues tenemos que ser el 50% porque es equimolar. Entonces sería por 0.5 y luego sería menos L entre V. Y L lo tenemos definido que es el resto de F, por lo tanto es 0.6 entre V, que seguimos teniendo 0.55. Aquí ya no le voy a escribir la F porque sabemos que los dos incluyen F, por lo tanto se va a eliminar por X. Esta X recuerden que es pues a la que nos vamos a basar. Entonces lo que tenemos aquí es que resolver y tendríamos Y es igual, vamos sacando la calculadora para conocer qué es lo que tenemos de respuesta. Aquí tenemos esto y serían 0.5 entre 0.55, pues me da una respuesta de 0.91. 0.91, recuerden que F pues se elimina con F, menos 0.6 entre 0.55, 0.6 entre 0.55 y tendríamos 1.09. 1.09 por X, y recuerden que esto tiene nombre y se llama intersección y se llama pendiente. Entonces ya tenemos dos datos muy importantes y recordemos cómo entrábamos a nuestro diagrama de equilibrio. Pues entrábamos con la alimentación que teníamos, sería 0.5, seguíamos una línea vertical y donde cortáramos esta línea de equilibrio, de ahí vamos a tomar ese punto de referencia para trazar nuestra línea de operación, que esta, como ya les había dicho, es la línea de operación. Entonces, esto es lo importante. Ahora, para trazar nuestra línea de operación,
necesitamos pues 2 puntos como cualquier otra línea. Pero, ¿qué creen? Nosotros ya tenemos el primer punto, lo que necesitamos es el segundo. Y esta intersección, recuerden que lo que nos dice es cuando el valor de x es igual a 0 y el valor de y está dado por la intersección. Sería punto 91. Esta sería nuestro valor del segundo punto y nos iríamos por aquí así, más o menos. Entonces trazaríamos una línea de lo que va de ese punto 5 a ese punto 91. Déjenme aquí hacerlo por medio de PowerPoint para que sea más fácil, si no mi pulso no me da mucha ayuda. Entonces déjenme nada más insertar ese tipo de línea. Y sería desde punto 5, que estaría aquí así, hasta punto 91 más o menos. Déjenme ver si quedó. No quedó. Déjenme nada más subirla un poquitito, que no quiere esto. Ahí más o menos está la línea. Entonces vamos a suponer que es punto 91 porque me está dando en punto 92. Pero aquí vamos a suponer que ya tenemos nuestro punto de corte en lo que es la curva de equilibrio. Recuerden que esto es confuso de repente. Una es nuestra línea de equilibrio y la otra es la curva de equilibrio. La línea de equilibrio simplemente es una línea que va a dividir nuestro cuadrante en 2 y la curva de equilibrio es la que presenta ese equilibrio entre lo que son las fases. Entonces yo tengo aquí mi corte. Ahora lo que voy a hacer pues es generar otras líneas que me describan cuál es esa composición que realizó el corte. Entonces me voy a ir con una línea horizontal y también con una línea vertical para lo que son estos datos. Ahí está ya el corte. Aquí vemos estas dos líneas. Lo vemos aquí y la vemos aquí más o menos. Entonces, hacia ojo de buen cubero decimos, pues es como punto 68 y es aquí como punto 28, 0.28. Ahí pues ya estaría resuelto nuestro problema con las composiciones. Pero pues también hay otra forma que es la que también ya habíamos usado y es por medio de esta ecuación. Se pueden hacer de varias formas, pero la simple ahora sí sería colocar la parte de lo que sería esta información que tenemos desde un principio, o sea, XF o ZA, que es lo mismo, recuerden, XF es igual a ZA, la vamos a colocar es 0.5 y esto es igual a F, que recuerden que nos habla de la vaporización y sabemos que pues en este caso se vaporiza el 55%, es lo que vamos a colocar por el valor de alfa. Aquí se fijan, el valor de alfa pues es muy importante, pero el valor de alfa, ¿cómo lo vamos a lograr? El valor de alfa necesitamos pues calcularlo por medio de las presiones de saturación. Lo vamos a ver aquí en el diagrama de equilibrio y tenemos un valor de alfa ya dado. ¿Qué es lo que hace? Pues dividir lo que sería la presión de saturación del componente más volátil entre la del menos volátil. Déjenme quitar este diagrama. Ahí está. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Pues las presiones de saturación. ¿Y de qué dependen las presiones de saturación? Pues de una temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos temperaturas? Pues vamos a agarrar la alimentación, que nos dice que es equimolar, y tendríamos pues la misma composición para lo que es el etanol el hexano y el octano. Pero ¿qué creen? Aquí no es que digamos en este y veamos las dos temperaturas, no. Recuerden que esto nada más nos habla del líquido, sea del líquido del compuesto hexano o del octano. Entonces, punto 5, hacemos el corte, vemos la temperatura,
son como 86, 87 más o menos de temperatura. Eso es a lo que va a estar la alimentación. Entonces nosotros vamos a suponer que eso es nuestra alimentación, 87 grados centígrados, que está esa alimentación. Por lo tanto, nuestra alfa nos dice que es de 5.75. Vamos viendo. Entonces, 5.75 y lo vamos a multiplicar por x, que esta queda así como x, no hay ninguna diferencia con ello, porque esto es lo que vamos a obtener de respuesta. 1 más, después tenemos alfa menos 1. Alfa menos 1 serían 4.75 por x. Y esto más 1 menos f. 1 menos f pues me da a 0.45 por x. Entonces esto lo tengo que resolver. Ya sabemos la forma pues más fácil de hacerlo. Déjenme nada más abrir una página de internet. Déjenme nada más hacerlo. Tengo aquí varias cuentas, nada más déjenme ver por qué no me está dando lo que quiero. Permítanme solamente que se abra esta página, que se está trabando el Google Chrome. Ahí está. Entonces, pues ya saben, vamos a abrir Wolfram. ¿Para qué? Pues para que nos responda ya lo que queremos, que es esta ecuación cuadrática, que es la ventaja que tiene Wolfram, que así como lo tenemos lo podemos escribir y vamos a obtener una respuesta. Entonces 0.55 por, abrimos paréntesis, 5.75 por x entre, abro paréntesis, 1 más 4.75 por x, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar mi paréntesis, más 0.45 por x, y ahora voy a restar 0.5. ¿Dónde proviene 0.5? Recuerden que es de la composición de alimentación. ¿Por qué? Porque Wolfram me pide que sea igualado todo a 0. Le doy Enter y va a empezar a procesar mi petición. Entonces vamos viendo, aquí está bien escrito. Sí, se ve que está igualmente escrito que lo que tengo aquí. Por lo tanto, me voy a ir a la parte de las raíces. Raíz negativa no me sirve, no es una respuesta real o física. Por lo tanto, tengo que tomar la raíz positiva, que sería 0.2742. X es igual a 0.2742. Mientras que x2 la tengo como menos, vamos verificando porque no me acuerdo de esta, 0.8531. 0.8531. Estas son las dos respuestas de x que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tomar la x que tengo como positiva, que aquí ya estamos viendo que tenemos ojo de buen cubero, como dicen, y es muy parecida a lo que ya habíamos obtenido. ¿Qué es la otra cosa que podemos hacer o que tendríamos que hacer para poder, ¿cómo decirlo?, poder solucionar este problema? Pues necesitamos utilizar las ecuaciones de y que ya conocemos. Nada más permítanme porque aquí se me perdió mi ecuación de y. Y con ello vamos a poder solucionar lo que sería este problema. Déjenme ver. Aquí déjenme nada más checarlo porque sí se me perdió de verdad. Pero ahorita lo solucionamos esto para lo que sería la ecuación de y, que es con lo que terminaríamos resolviendo para saber ese valor que ya llegamos a obtenerlo con lo que sería el valor en la gráfica de 0.68, que tiene que ser relativamente muy similar. Nada más
Permítanme para asegurar la fórmula. No vayamos a cometer algún descuido. Bien, aquí entonces tenemos y está sencilla. Y nuestra fórmula de y, ¿cuál sería? Y, aquí se los voy a colocar, es igual a alfa por x entre 1 más alfa menos 1, todo esto por x. Aquí tenemos, ya podemos obtener entonces lo que sería nuestra respuesta. Ya tenemos nosotros el valor de x, sabemos el valor de alfa, que si se fijan pues no está mal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos está dando la respuesta muy similar. Eso debido a que nuestra alfa pues está bien calculada, por así decirlo. Entonces vamos sustituyendo valores. Aquí es alfa por x, 5.75 entre 1 más 4.75 por x. Esto es igual a y, que recuerden ya tenemos el valor de y, digo el valor de x. Vamos calculándolo con nuestra calculadora. Permítanme nada más que salga la calculadora. Aquí está. Y tendríamos 5.75 por .28. Bueno, .2742 entre, abrimos paréntesis, 1 más 4.75 por x. Entonces es 0.2742. Entonces aquí ya tenemos que nuestra respuesta es 68.47. Entonces aquí 68.47. Ese sería el valor que tendríamos usando o evaluando. Aquí le voy a poner y en 27. Déjenme ponerlo más hacia un lado. 0.2742. Esa sería nuestra respuesta para y. Y como les digo, se pueden ir por cualquiera de las dos formas. Esto es pues más exacto. Esto ya es ahora sí, como dirían, a observación de cada quien, porque es dependiendo de cómo hayan hecho su diagrama, qué tanto espacio tengan también para interpretarlo. Pero ambas cosas pues nos dan la respuesta. Entonces, ahí tienen esas dos formas para resolver este problema. Ahora, ¿qué más puede pasar en estos problemas? Otra cosa, imagínense que aquí nos dice que es equimolar, hexano-octano, y nos pide pues la composición, pero no para el hexano, sino para el octano. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Simplemente lo que nosotros vamos a dar de respuesta pues no es este punto 28, este punto 68. ¿Qué sería? Pues sería para el octano. Aquí lo voy a poner, déjenme a ver aquí. Esto es igual a x de el hexano, una h. Pero si me piden la del octano, pues sería simplemente lo que resta de 1. ¿Por qué? Porque tengo una mezcla que solamente es de dos componentes. Entonces .72 sería la respuesta que me pide. Y mientras que para y en lo que es el octano, pues sería 0.3153. Esa sería mi respuesta de composición en el vapor para el octano. Esta, recuerden que es composición para el hexano. Esas son las cosas que se pueden dar. Inclusive si aquí les dicen, pues es que contiene hexano octano, donde el octano se encuentra con una composición igual a 0.53,
pues ustedes con lo que van a entrar como ZA no va a ser .53, nuestra ZA en este caso pues sería 0.47, esa sería nuestra ZA. Todas estas variaciones las tienen que tomar en cuenta porque pueden venir en los problemas. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a estar revisando. Entonces, hasta ahorita, pues todo está bien. Ya resolvimos para el octano. Ya tenemos aquí lo que serían esas respuestas. .28, .68. O lo que sería lo mismo como .2742, .6847. Cualquiera de esas dos es el resultado. Y el siguiente problema que nos dice una mezcla que contiene hexano-octano a razón de 150 kilogramos mol por hora a un destilador tipo flash, vaporizándose el 55% de alimentación. ¿Se fijan? Es el mismo problema, no hay cambios, pero sí hay cambios en lo que nos está pidiendo. Y nos dice determine la composición en el vapor y el líquido para el hexano. Aquí, aquí sí hubo una equivocación, porque no es eso lo que estábamos pidiendo, sino, déjenme aquí modificarle porque se fue mal ese dato. Permítanme nada más. Aquí está. Déjenme modificarle. Y lo que aquí nos estaría pidiendo es la temperatura a la cual se está realizando el flash. Esa sí es la correcta. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues ya resolvimos el flash en el anterior. Ya hicimos todo esto que nos está dando las composiciones en el equilibrio cuando se está realizando el flash. O sea, lo que va a salir aquí en el vapor y lo que va a salir en el líquido. .68, .28. Entonces, .68, aquí lo voy a escribir de una vez, .68, 0.28. ¿Por qué lo escribo así y por qué no le pongo la real? Pues simplemente por comodidad, pero puedo usar cualquiera de las dos. Entonces, como les digo, pues esto es simplemente para una respuesta rápida. Entonces, .28 pues lo tenemos aquí. Y .68 pues lo tenemos por acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Seguir una línea que sería vertical, y voy a cortar en donde se encuentra ese .68 y .28. Déjenme realizarlo entonces esto para que podamos ver. Tenemos .68 y tenemos .28. Ay, perdón, aquí esta quedó mal, esta línea. Déjenme hacerla más grande. Entonces, ahora sí, .68. Tenemos la primera línea, que sería para ese .68, y es hacia el vapor, porque recuerden que es Y. Ahora para X, que es .28, vamos a tener la siguiente línea, y ahí estaría para, aquí se la voy a poner simplemente, esta es para mi líquido y esta es para mi vapor. Voy a cortar por lo tanto la línea de vapor y la línea de líquido. Entonces aquí pues hay un simple movimiento. Aquí el corte sería un poquitito más abajo, aquí así, que no quedó tan exacta esa línea, pero lo que va a realizar es que tenga yo una temperatura. Entonces me voy a ir más o menos para aquí el corte donde se está dando, lo recorro hacia la izquierda y me voy con esa temperatura. Entonces aquí ya tengo mi temperatura, que estaría en los 99 grados centígrados. Y otra, ¿de qué otra forma lo puedo resolver? Pues está muy fácil acá.
Vamos regresando a mi hoja de cálculo que habíamos dicho que eran los diagramas de equilibrio. Lo abrimos y fíjense que era mi respuesta. Era una fracción de líquido para el hexano y era 0.28, pongámoslo aquí. Y se fijan, el equilibrio del vapor no se cumple, por lo tanto me voy a ir datos, me voy a ir a solver y me va a decir aquí ya lo que va a resolver. Aquí me dice que va a hacer que esa celda sea 1, cambiando la referencia de la temperatura, que es esta H5 que vemos aquí. Entonces simplemente le voy a dar a resolver, me va a cambiar los datos, le doy que sí quiero aceptar esos cambios. Y aquí ya me dice, son 99.56 grados, si es 0.28. Pero, ¿qué creen? Nosotros obtuvimos por ecuaciones otra respuesta. Vamos viendo con esa otra respuesta. Y la otra respuesta era 0.2742. Vamos viendo si sí cambia. 0.2742. 0.2742, ahí la tenemos. Si hay un cambio en la fracción de vapor, entonces tenemos un cambio en la temperatura. Otra vez damos el solver, otra vez resolvemos, damos a aceptar a los cambios y nos dice que sí, que se acerca más a 99.968, o sea que la temperatura casi es de 100 grados centígrados y por lo tanto tendríamos esa respuesta, 99.96. Entonces aquí volvemos. Ahorita que responda, aquí está. Y diríamos aquí, por cálculo es 99.96 grados centígrados. Esta es la diferencia. En una tenemos 99, en otra 99.96. Que realmente en los exámenes todo eso pues no son tan cercanas las temperaturas que nos dice. Podría ponernos 90 grados, 100 grados, no sé, 105 grados o 107 grados. Pues nosotros sabemos que es la de 100 grados. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a esto. Por un lado tenemos 90 grados, que son 9 grados de diferencia, y por otro tenemos 105, que pues son 5 grados de diferencia. Entonces pues lo único es 100 grados, que es simplemente 0.04 o 1 grado de diferencia. Por lo tanto aquí ya tendríamos la respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ya saben cómo tenemos que entrar. Inclusive si nos dijeran, pues es que la destilación se realiza a una temperatura determinada de 90 grados centígrados, digamos aquí, pues lo que vamos a hacer es correr hacia hacia los lados, hacia la horizontal, y aquí podemos determinar ya las composiciones. Podemos ver aquí que corta más o menos con lo que serían 0.43 más o menos, digamos, y déjenme ver aquí donde está, aquí está más o menos 0.82. entonces fijan aquí, pues si nos dan las temperaturas ya tendríamos las composiciones. Entonces pues ya estamos teniendo también las respuestas. Lo que no tendríamos aquí pues es este flujo que tenemos de vaporización y nada más, que tendríamos que determinarlo por medio de estas ecuaciones que ya también hicimos, donde y pues ya sabemos que es igual a alfa por x entre, que habíamos dicho, déjenme nada más copiarla, 1 más alfa menos 1, 1 menos alfa menos 1 por x. Ya con eso estaríamos también determinando, era más, estaríamos determinando lo que serían esas composiciones. Aquí pues ya tenemos, como les digo, los valores de x, y, pues los sustituiríamos y obtendríamos lo que es el valor de alfa. Una vez que tenemos el valor de alfa, pues sustituiríamos también aquí esos valores x, y, alfa. Tendríamos que tener también la composición de la alimentación, y se fijan, solamente nos quedaría en función de lo que es la vaporización. Ya con eso sabríamos cuánto se está vaporizando y podríamos responder también ese problema. Entonces, como les digo, pues aquí son tips y tricks, podríamos decir,
para poder resolver los problemas. Entonces tenemos este problema que pues nos da mucho de qué hablar. Aquí, ¿qué más vamos a ver? Pues otras de las cosas importantes que estuvimos viendo es en cuanto a lo que se refiere con los azeótropos. Los azeótropos ya habíamos comentado nosotros que son aquellas composiciones en las cuales una mezcla se comporta como si fuera una sola sustancia. ¿Qué es lo que pasaba con esta parte o con ese comportamiento? Pues simplemente que iba a tener un mismo punto de ebullición y por lo tanto no íbamos a poder separar componentes por medio de lo que sería la destilación. Entonces, aquí hay que checar muy bien cuando se trata de un azeótropo. ¿Por qué? Porque en el caso de azeótropos nuestra destilación no es muy conveniente o no es muy conveniente hasta cierto punto. ¿Y cuál sería ese punto? Pues en el cual se comporta como un azeótropo. Digamos que este es nuestro azeótropo. Tenemos una temperatura de ebullición y una composición. Entonces en este punto donde se realiza ese azeótropo es donde nosotros ya no vamos a poder pasar de esta destilación y esta composición va a quedar como una composición final que ya nos permite una separación. Entonces, siguiendo todo esto, vamos a ver qué nos dice nuestro problema. Y nuestro problema nos habla que tenemos la formación de un azeótropo de etanol tolueno y nos pide determinar las temperaturas de este azeótropo que se forma a 760 milímetros de mercurio, así como sus puntos de ebullición a una composición equimolar, así como que, pues, ¿cómo? O sea, me pide temperatura donde está el azeótropo y me pide la temperatura del punto de ebullición de ese azeótropo. No, esto no es lo que se refiere. Lo que se refiere es que nosotros tenemos que ver el diagrama de equilibrio para este azeótropo, determinar cuál es la temperatura del azeótropo formado, si es un punto máximo, es un punto mínimo, y aparte nos pide que con ese diagrama nosotros determinemos el punto de ebullición a composición equimolar, o sea, 0.5 de etanol, 0.5 de tolueno. Eso es lo que me está pidiendo exactamente. Entonces, pues vamos revisándolo, vamos haciéndolo, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí ya nos dan todo lo que sería la información de los compuestos, su fórmula, nos dan las constantes de Antoine, que esto es de lo más importante, y nos da también los parámetros de Wilson, que esto también es súper importante para poder manejar nuestra ley de Raoult modificada. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Nosotros, si se acuerdan, teníamos para este punto pues también una hoja de Excel que pues se llama así, Raoult modificada. Déjenme nada más sacar esa hoja. Aquí la tenemos. Déjenme ver para qué componentes es este. Tolueno y etanol. Vamos viendo si hiciera eso. Etilalcohol y tolueno, o etanol y tolueno. Entonces sí es esta la información. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Pues que todos los componentes estén dados de alta en la forma que nos los pide. Déjenme quitar esto, pues no sé por qué se abrió. Y vamos checando pues que los datos sean correctos. 8.21, 6.95, 231, sí, es correcto. Y por esta otra parte tenemos A21, 1556, 210, 58 y 106. Está correcto hasta ahorita. Entonces vamos viendo qué más hay por hacer. Recuerden que aquí cuando hagamos alguna modificación de la presión, que también eso es otra cosa, 760 milímetros de mercurio es lo que me pide. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Por la transformación, pero aquí lo puedo ver.
una atmósfera es igual a 760. Si a mí me piden que sea a 380, por ejemplo, pues 0.5, aquí tengo los 380 y cambia, sí cambia. Pero aquí no lo voy a ver luego en cuanto cambie la presión. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí las sumatorias no se modifican. ¿Cómo voy a hacer para que se modifiquen? Pues presionando Solver, dándole a aceptar a todo lo que ya tengo aquí de las restricciones, que recuerden que es para que cambien todas y que todas lleguen a ese valor de 1. Y pues voy a resolver, ¿para qué? Para que me dé las respuestas de temperaturas. Ahorita que se resuelvan, doy a aceptar los cambios. Y se fijan, ya se generan las temperaturas. ¿Por qué? Porque con la presión van a cambiar las temperaturas de ebullición. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. En nuestro caso, pues una atmósfera. Tengo que volver a dar Solver porque cambié la presión. Acepto. Vuelvo a aceptar. Ahorita que cambie todas. Y se genera ya de todas formas mi sumatoria. Entonces los diagramas aquí se muestran. Recuerden, ¿cómo vamos a encontrar el punto de azeotrópico? Pues vamos a hacer más grande este y vamos a verlo aquí. Donde hace el cruce es ahí ese punto. Si no, con la temperatura mínima es como lo vamos a ver. Sea un azeótropo de punto mínimo. Si es un azeótropo de punto máximo, lo veremos con la máxima temperatura desarrollada. Entonces aquí me dice que la mínima temperatura es 76.625, que si yo me voy aquí es en punto 8. Lo mismo que yo veo en mi gráfica en este punto. Punto 8 es donde hace ese corte, que sería la raíz. Y por lo tanto, ahí es donde se está dando este azeótropo. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Pues aquí ya me lo dio directamente. Ese punto 8 es una temperatura de 76.625. Entonces voy a contestar mi respuesta. 76.625. Y son grados centígrados, recuerden. Y esto es del punto del azeótropo. Esa es mi temperatura de ebullición. Ahí está. El punto A o la primera parte ya está resuelta. Pero ¿qué nos falta? Pues los puntos de ebullición en una composición equimolar. Aquí recordemos, nosotros vamos yendo otra vez en lo que sería nuestro diagrama. Tenemos dos cosas. Una, que es una línea que corresponde a lo que es mi composición en vapor, y otra que corresponde a la composición en líquido. Entonces, si yo voy a 0.5 de composición en líquido, pues tiene una temperatura que digamos es de ebullición de 77.567. Pero no es lo mismo que lo que tendría en el vapor a esa misma composición. Pues esta está desarrollando un punto de rocío que tendríamos que darlo aquí. Formas, vamos a insertar una línea simplemente en 0.5. Aquí se da el corte. Vamos a jalar aquí a la izquierda. Y vamos a ver que se está dando en 0.80. Déjenme ver porque no se muestra bien. 0.85, 0.86, 87, 88.5. Serían 88.5 grados para el vapor. Y para el líquido estaría en los 77. Entonces vamos poniendo esa información para lo que corresponde al componente más volátil, que recuerden que sigue siendo el etilalcohol y el tolueno. Entonces, etanol para X y para Y, su temperatura, aquí la vamos a poner,
Y como dijimos, sería para esta parte de el líquido igual a 77.56. Mientras que para el vapor, ahí vamos a tener lo que dijimos, 88.5 más o menos aproximadamente. Es aquí aproximación. Y en eso recordemos que pues este diagrama de equilibrio que ya tenemos, lo que nos muestra es cuando se encuentra aquí una mezcla saturada. Entonces aquí vamos a tener mezcla líquido-vapor. Recuerden, por acá abajo tendremos solamente líquido, por encima tendremos solamente vapor. Entonces esto nos remonta a lo que vimos desde un principio. Ya entonces vimos cómo usar los diagramas, vimos cómo leer las temperaturas, tanto de ebullición o de punto burbuja, como de punto rocío. Hasta aquí pues es lo que tiene este problema, que pues es muy sencillo. Se fijan, todo lo que tiene que ver con estos azeótropos pues está sencillo. Ya tenemos entonces la temperatura del azeótropo, pero ¿qué creen? También nos pueden pedir la composición, que eso pues se nos olvidó decirlo. Tendríamos que tener XY para lo que sería, XY no es la composición de este etanol, y lo que sería la composición para el tolueno. Recuerden que aquí, como se está comportando como una sola sustancia, pues está en composición X. Entonces vamos viendo el azeótropo, que es lo que nos decía, y aquí entonces fijan, la línea de X se une con la de Y, que es lo que vamos a ver a esta temperatura 76,625. Vamos a ver X y vamos a ver el valor de Y, que nos muestra aquí sería 0.8, y de Y sería 0.8. Entonces fijan, es lo mismo exactamente, aquí no hay cambios. Pero en lo que es X2 sí. ¿Por qué? Porque X2 ¿a quién se refiere? Se refiere al tolueno. Entonces ya tenemos que es 0.8.2. Entonces 80% de etanol, 20% de tolueno. 0.8.2. Entonces vamos colocando esa respuesta. 0.8, 0.2. Estas condiciones son a las cuales se puede observar nuestro azeótropo. Entonces eso es lo que les van a pedir en un problema. Eso es lo que se va a ver. Si va a cambiar, recuérdenlo, con la presión. Si no es a 760 milímetros de mercurio, va a cambiar también las condiciones. Y pues vamos viendo cómo va a cambiar, porque pues no es nada más así como que, ay, sí, miren, cambian, y pues cómo lo van a ver. Veamos aquí a 0.5. 0.5, recuerden, vamos a ir a datos, vamos a ir a Solver. Perdón, aquí se me apretó otro botón. Solver. Y ahora vamos a resolver, vamos a aceptar. Y de aquí vamos viendo ahora cómo se desplaza. Se fijan, simplemente aquí la temperatura ya cambió muchísimo. Vamos modificando nuestro diagrama. Vamos a restablecer, que nos manda muy arriba. Vámonos a ir a los 55 grados centígrados como mínimo. Y aquí lo sube hasta los 90. Entonces fijan, ya cambió la temperatura. Aquí nos dice que la temperatura mínima es 59.703. Se fijan, en nuestras respuestas 59.703 pues no se encuentra. Entonces ahí hubo una disminución de casi 20 grados, por lo cual sí hay modificaciones. Entonces eso es una parte muy importante, de ahora sí, como dicen, de suma importancia,
para que ustedes lo tomen en cuenta y no solamente hagan o dejen de ver esas opciones. ¿Por qué? Porque si en este caso ustedes no toman en cuenta esas respuestas, va a haber mucha problemática en sus resultados y eso pues no nos sirve de nada. Entonces aquí qué es lo que tratamos de hacer o de ver, pues que se cumpla lo que nos está pidiendo y cómo vamos a tomar todos esos datos para saber cuáles son las respuestas adecuadas para nuestro problema. Entonces vamos checando lo que sería este otro problema de los cuales pues ya estuvimos tratando en lo que es el curso. Entonces permítanme nada más para cambiar esta lo que sería esta parte. Disculpen, es que se fue. Ahí está. Y nos dice aquí, pues ese clásico que nos dice: una persona usa lentes en el frío invierno de 12 grados centígrados y al llegar a una casa con una temperatura de 25 grados centígrados y 55% de humedad relativa, descubre que sus lentes, pues, ¿qué pasa con los lentes? Recuerden, aquí el objeto es el que tiene una temperatura ya de 12 grados porque ya estuvo en equilibrio. Pero el ambiente en el cual está, o sea, lo que se encuentra en forma más grande, masiva, por así decirlo, es el que se encuentra a 25 grados centígrados y 55% de humedad. Por lo tanto, aquí con todas nuestras fórmulas y todo eso que pues ya hemos estado usando mucho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este caso, lo que vamos a hacer es pues obtener esa presión vapor. Y recordemos que la presión vapor es igual a la presión de saturación por la humedad relativa. Entonces, mi presión de saturación, ¿de qué va a ser? De estos 25 grados centígrados, no de los 12, de los 25, porque recuerden que es el ambiente. 25 grados centígrados ya me dice que es 3.1698. Entonces, 3.1698 por la humedad relativa, que ese me dice 55%, yo lo voy a poner en lo que sería decimal, 0.55. Y esto, ¿qué presión vapor me da? Vamos viendo, vamos revisando. 3.1698 por 0.55, pues es igual a 1.7434. 1.7434. Esta es nuestra presión vapor. Entonces, ya que tenemos esa presión vapor, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscarla aquí. Y lo que nos dice es que aproximadamente es una temperatura de, pongámosle que 16 grados. Entonces, ¿qué necesito o qué me está haciendo referencia a esto? Que si yo tengo una temperatura menor a esos 16 grados, pongámosle a 15 porque este es 1.7057, voy a condensar. O sea que esa humedad que se encuentra en el ambiente de 25 grados centígrados y 55% de humedad va a condensar en los lentes. ¿Por qué? Porque está a una temperatura mucho menor a la temperatura de condensación que nosotros calculamos. Entonces aquí es lo que nos está ya diciendo que otras cosas se pueden encontrar en este problema. Digamos que no nos da la humedad relativa, pero nos dice a qué temperatura pues se condensa esa humedad. Que nos diga la temperatura de condensación en ese ambiente es de, y ya pues decimos de 15 grados centígrados.
y tenemos que determinar la humedad relativa. Ahí la ponemos, más o menos es eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos a la inversa. Tenemos 15 grados centígrados, sabemos que es esta la respuesta de presión de saturación. Pero esa presión de saturación no la vamos a llamar presión de saturación, la vamos a llamar presión vapor. Y tendremos que es 1.7057, y esto pues sería igual a la presión de saturación del sistema, que ya la conocemos. ¿Por qué? Porque es de 25 grados y sería 3.1698 por una humedad relativa que no conocemos. Por lo tanto, la respuesta de esto sería lo siguiente: simplemente pues la división. Entonces vamos a ver que sería 1.7057 entre 3.1698 y nos da una respuesta de 53.8 o .538, o como les digo, 53.8%. Esa es la respuesta de nuestro problema. Entonces, todo esto se puede estar dando. Que nos pregunten a qué temperatura también está condensando. Esto pues es una aproximación que para ese ambiente necesitaremos una temperatura de 16 grados centígrados. En el caso de que nos pidieran exacta, pues nos tendría que dar una ecuación o generar de esto que estamos viendo aquí, temperatura contra presión saturación, una ecuación que defina esta forma o esta, ¿cómo podremos decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, esta forma de lo que sería una línea, un ajuste hacia una línea o hacia un polinomio, para poder conocer qué es lo que está pasando, para poder conocer exactamente qué temperatura es la que tenemos en este ambiente. Esas son las cosas con las cuales pues vamos a estar actuando. Y permítanme nada más. Déjenme nada más para pasar al siguiente problema, que es otros ejemplos. Bien, aquí ya tenemos también uno clásico que lo veíamos, y aquí es donde nos aclara la temperatura en este punto, temperatura del punto de rocío, y si la temperatura desciende un poco más, algo de vapor se condensa, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, en consecuencia, la cantidad de vapor en el aire pues disminuye, lo que produce una disminución también en la presión vapor. Entonces, el problema, esto es solamente explicación, eso no tengan problema, como diríamos, pero ¿qué es lo que entonces sí tenemos que hacer? Aquí nos dice que pues el aire cercano a los muros y ventanas experimentará pues ese proceso de enfriamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que el aire dentro de la casa va a tener una temperatura que va a ir disminuyendo conforme se realiza una transferencia de calor desde el interior hacia lo que es el exterior frío. Entonces vamos a tener una reducción gradual. Las paredes o las ventanas van a estar más frías, y eso lo podemos comprobar en el día a día. Entonces, vamos checando el problema. Permítanme nada más borrar eso que no quiere. Nada más que se destrabe, esperemos que no se cierre. Lo que temo es que sí se va a cerrar, pero esperemos que no lo haga. Muy bien, entonces ya quedó. Me movió. Muy bien, entonces teniendo esto, ahora sí vamos verificando qué es lo que vamos a hacer.
Y nos dice, el clima frío, la condensación se aprecia sobre la superficie interior de las ventanas, debido a las bajas temperaturas del aire cercano a la superficie. Considera que la casa que se muestra en la figura, la cual tiene aire a 20 grados centígrados y 75% de humedad relativa, ¿cuál será la temperatura de la ventana en que la humedad del aire empezará a condensarse en la superficie interior? Pues esto es muy fácil. Nosotros tenemos por así decirlo, una temperatura interior, que es la que vamos a tomar de referencia, y tenemos una temperatura exterior, que sería así como los lentes. Aquí pues sí es lo más grande el exterior, pero realmente nuestro sistema lo que está afectando es solamente a la ventana, ¿sí? Por eso es que vamos a tomar esta forma. Entonces, primero, lo que sería de nuestro ambiente interior de la casa, tendríamos que ver que la presión vapor, como dijimos, es igual a la presión de saturación por la humedad relativa. Y esto, pues necesitamos primero saber la presión de saturación a las condiciones de 20 grados centígrados. Entonces vamos 20 grados centígrados y nos dice que su presión es 2.3392. Eso sería, la colocamos aquí, 2.3392, y la multiplicamos pues por la humedad, que es 0.75. Y esto nos va a dar nuestra respuesta. Vamos con la calculadora. Permítanme nada más que ahí está la calculadora. 2.3392 por 0.75 nos dice que es 1.7544. 1.7544. Esta sería mi respuesta de la presión vapor. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con esa presión vapor? Pues la voy a buscar dentro de lo que es esto. Y la temperatura la tengo que interpolar. Entonces 1.75 pues estaría también aproximadamente en los 16 grados centígrados. Pero como les digo, pues esto no es tan exacto. Si a mí me dieran una función, pues la puedo determinar, que eso va a depender de los problemas que esté yo revisando. Pueden ser muchas formas las cuales pues puede tener de respuesta. Entonces permítanme, déjenme ver, porque por aquí tenía una función que ya estaba comprobada, por así decirlo. No lo encuentro. Pero bueno, aquí puede ser un logaritmo, por ejemplo, que ya nos dé estos. Por ejemplo, aquí tengo una, déjenme ver si sale. Y que nos diga, por ejemplo, que la temperatura pues es igual a 35.026 por el logaritmo natural de la presión de vapor. Aquí es vapor. Presión vapor más 107.34. Esa sería una de las ecuaciones que pueden estar sucediendo. Y esa, al resolverla, nosotros pondremos la presión que generamos, que es 1.7544. Y al resolverlo, pues esto nos diría que no, que está mal, porque aquí está, déjenme ver nada más cuál es la diferencia. Es que esto es en Fahrenheit. Esta temperatura es en Fahrenheit. Esta ecuación es para temperatura en Fahrenheit. Por eso es de que estaba viendo que me da 127 grados, pero son Fahrenheit. Déjenme ver cuánto sería. 127 Fahrenheit igual a convertir esto de lo que serían grados Fahrenheit, a ver si corresponde a
grados centígrados, cierro y me dice que sean 52, lo cual no corresponde. Entonces ahí hay una problemática pero simplemente lo que les quería mostrar es que les pueden dar una ecuación para poder hacer la transformación que tenemos que hacer. Pues en este caso nosotros inclusive la podemos construir como pues metiendo todos estos datos. Ya tenemos unos datos de temperatura y otros de presión, solamente lo que tenemos que tener cuidado es de cuál es X, cuál va a ser Y. Entonces en esto vamos a generar los datos, vamos a graficarlos, vamos a ponerle una línea de tendencia y vamos a ver cuál es la función que más se aproxima. Entonces pues vamos a colocar nosotros como X la presión de saturación y como Y lo que sería la temperatura. ¿Para qué? Para que la línea que nos genere esa ecuación nos pueda describir la temperatura cuando nosotros introducimos esta presión de saturación como una X. Entonces eso es de lo que tenemos que estar muy atentos para poderlo realizar. No sé si aquí tengan alguna duda, pero esto es lo que tenemos que hacer para la solución del examen. Entonces vamos a tener todos esos tipos de ejercicios para poder realizar.